volverán. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Estamos en Mateo. Vamos todos a abrir en Mateo capítulo 5. ¿Ok? Mateo capítulo 5. Hoy día nos vamos a centrar en los versos del 33 al 37. Muy bien. Estamos en la serie, como saben ustedes, El Rey morando entre hombres. Y el título del sermón del día de hoy es Mi palabra pesa, nuestra palabra. Tiene un peso la palabra de ustedes, de cada uno de ustedes. Puede hacerse esa pregunta hoy día. ¿Y cómo que mi palabra pesa? Lo que estoy queriendo decir con este título es que realmente cuando nosotros decimos algo, la gente puede confiar plenamente en que vamos a actuar de esa manera. Otra, puede hacer que nosotros cuando expresamos algo, realmente estamos diciendo aquello que pensamos, o tal vez estamos cambiando un poco lo que vamos a decir, porque tal vez queremos, arreglarlo, queremos modificarlo, o qué es lo que tememos para decir lo que está en nuestro corazón. Y por ende significa qué hay en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, con este título, en el buen sentido, quiero retarlos a ser evaluados con lo que vamos a reflexionar en esta mañana y poder juntos entender aquello que el Señor tiene para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Y como digo, en esta serie, El Rey morando entre hombres, estamos exponiendo secuencialmente todo el Evangelio según Mateo, donde Mateo presenta al Señor Jesús, guiado por el Espíritu Santo, como el Mesías esperado, el Rey del pueblo de Israel y de todos los hombres, pero también era el Salvador. Era aquel que venía a darnos realmente, a liberarnos de aquello que tal vez la gente esperaba equivocadamente. Tal vez en esa época, tal vez del Imperio Romano, o tal vez nosotros vemos al Señor Jesús como aquel que va a resolver cosas externas, como si eso fuese lo primero que Él expone. Y lo que Él quiere es cambiar nuestro corazón. Y con un corazón de acuerdo al carácter de Dios, dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Y de eso trata también el tema de hoy día, porque en esa época los escribas, los fariseos, los rabinos habían torcido los mandamientos del Señor expresado a Moisés registrados en el Pentateuco y también aquello que los profetas habían anunciado. Y tal era el grado que ellos habían, tergiversado, pero de una manera tan sutil que cuando nosotros leamos ahora el verso 33, vamos a decir que está todo bien. Y eso es lo que también nos puede pasar a nosotros, si es que ya no nos ha pasado en algún grado probablemente a todos. Es el hecho que nosotros, por nuestro propio corazón, vamos llevando la palabra de Dios, que tiene un sentido, que tiene el corazón de Dios puesto en la expresión de esa palabra, porque Él no dice aquello, ni ha mandado registrar aquello que no está en su corazón, en su carácter. Él no tiene dos discursos. Él tiene un discurso que confirma su carácter, su voluntad. Pero nosotros muchas veces vamos tomándolo como de alguna manera queremos que nos convenga según nosotros. Y lo que realmente nos conviene es conocer su palabra, considerarla seriamente, aplicarla en nuestras vidas y querer ser como nuestro Padre Celestial y hacer todo lo posible, que es estar sometido a su voluntad y Él nos guiará. Muy bien, y en ese ambiente el Señor Jesús fue acusado por estos dirigentes religiosos, estos dirigentes políticos también del pueblo de Israel, fue acusado de querer abolir la ley de Moisés, de torcerla. Y él dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas, no he venido a poner fin, sino para cumplir. Él mismo, como hemos dicho en las semanas anteriores, se somete a la autoridad de la palabra y va a demostrar en varios ejemplos cómo es que esa palabra había sido torcida y él más bien le va a dar el verdadero sentido. Y acá hay algo muy importante, siempre la palabra de Dios es importante, siempre lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero aquí el día de hoy tiene que ver con el concepto realmente de que si nosotros le creemos a Dios, asumimos que Él es veraz y Él va a cumplir sus promesas. Yo creo que ahí radica lo que se podría decir, entre comillas, en términos actuales, el éxito de la vida cristiana.
Es cuando recibimos su palabra un domingo, leyendo la Biblia, en un mensaje, puede ser en un video. Y lo que afirma el Señor, nosotros decimos, sí, eso es así, pero, justo hablaba con algunos hermanos esta semana, decíamos, pero en mi caso no se aplica. Pero con lo que me pasó a mí, y en realidad estamos cuestionando la palabra del Señor. Es fácil decirlo, hermanos. El tema es qué es lo que sentimos en nuestros huesos, qué es lo que está en nuestro corazón, y Dios quiera que hoy día se nos aclare y podamos tener victoria en esto definitivamente. Entonces, como digo, somos conscientes de lo que significa lo que expresamos. Nuestra palabra es digna de confianza y que se mantiene en el tiempo como si fuese una roca pesada. Cuando, por ejemplo, voy a tomarme a mí mismo, cuando Darío dice algo, sabemos que lo va a cumplir, sabemos que si dice algo lo va a hacer, si dice que si promete algo lo va a sostener en el tiempo, o es que según las circunstancias voy a reaccionar. Y eso te pregunto a ti mismo también, ¿es así o no? Y por si acaso, y esto creo que también lo conocemos todos, dice el Salmo 116:11, todo hombre es mentiroso. O sea, todos tenemos la capacidad de mentir, ¿no? No voy a decir que levanten la mano, yo voy a levantar por todos ustedes. Todos tenemos la capacidad de mentir. Pero también somos capaces de decir la verdad. ¿Sí? Ante una determinada circunstancia podemos decir la verdad. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien está diciendo realmente la verdad o no? Y cuando hablo de la verdad me refiero a que sea como algo que confirme, que tenga ese peso que deben tener sobre cualquier asunto. ¿Ok? Por eso, para los seres humanos desde el inicio, y está registrado en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos versos ahora, para confirmar que la gente diga la verdad y asegurarse que lo que está diciendo es así, surgieron los juramentos. Digamos, alguien con un amigo dice, mira, yo te voy a cubrir en la guerra, en esta batalla, ¿no? A ver, Miguel, nos vamos a luchar los dos a defender nuestra patria, el Perú, y estamos justo en el mismo escuadrón y nos mandan una misión. Y hacemos un acuerdo de que Miguel y yo nos vamos a cubrir, que si vienen a atacarnos no vamos a salir corriendo si hay un peligro, vamos a luchar los dos para salvar nuestras vidas. Y estamos dispuestos a arriesgar la nuestra. Y Miguel me dice, no lo sé. Yo sí, dice Miguel. Pero tú. Entonces yo le digo, ajá, si estuviese en esa época, Miguel, yo te lo voy a jurar. Así es como nacen los juramentos, para poder estar comprometidos a algo. Igual pasa en un matrimonio, con los votos. Los votos es una manera de jurar. También están, por ejemplo, las promesas que hacemos, ¿no? O si vamos ante un tribunal. Muchas veces nosotros a los creyentes nos han dicho que no debemos jurar nunca, y ahora vamos, justo este es el texto que vamos a estudiar ahora, y vamos a analizar realmente cómo nacen los juramentos, como estoy diciendo, y cómo se sostienen. Así es como nace el concepto del juramento, por la necesidad de que tal vez en este caso hipotético, Miguel duda de mí, entonces yo le aseguro que lo voy a cubrir en el momento de la batalla. Y eso ha pasado muchas veces. Antiguamente no había notarios, juicios, que aún así son cuestionables, ¿no? A veces no se cumplen. Bastaba la palabra, ¿no? Antiguamente en nuestro mismo país, ¿no? Bastaba la palabra. Y eso es bueno cuando alguien te dice, basta que tú me lo digas y va a ser. Y yo lo conozco eso en el mundo de los negocios. Cuando alguien reconoce de que tú vas a cumplir, también a veces astutamente buscan que cumplas aquello que dices, pero no en el sentido natural de un contrato, sino que dices, mira, tú crees que me vas a poder vender esta cantidad de producto, déjame verlo, pero tú dime nomás, yo confío en ti, me dicen algunos clientes, yo confío, qué bueno que confíes en mí, pero tengo que ver si te puedo sostener esa cantidad, ese precio, pero tú dímelo y ya está por hecho, porque él está queriendo astutamente decir, tú dímelo y yo sé que lo vas a cumplir y te voy a poder reclamar. O hay un momento determinado que tal vez el precio estaba bajo y de repente empieza a escasear una materia prima, tal vez la ha pasado a ustedes o algo que hacen,
y se hace caro. Y ya no tienes capacidad de cumplir porque no hay. Y te dicen, no te preocupes, yo te voy a esperar. Yo confío en ti. Obviamente, esperar, no importa si está caro que tú le cumplas en el tiempo. Pero a veces las cosas se ponen a la inversa, donde tal vez tú te has comprometido y te han aceptado una venta, un determinado precio, una determinada cantidad y te dicen, mira, tengo mucho. Y encima el precio está caro, está bajando. Creo que voy a aceptar la mitad o no voy a poder cumplir este contrato. Entonces a veces nos encontramos, tal vez los creyentes, ante esa disyuntiva, ¿no? En el cual damos nuestra palabra y vamos a honrarla, pero tal vez en el otro caso no. Y lo más triste sería si es al revés, en que la gente no confíe en lo que nosotros vamos a decir. Voy a llegar a tal hora y no llegas. Voy a darte tal producto y no te doy. O lo que fuese. Un japonés me dijo una vez, tú no tienes la seguridad si el mar te va a dar un producto. Entonces dile, si es que no hay nada de fuerza mayor, si es que el mar me lo permite. O si das una oferta, tal vez lo das en un plazo determinado para que sea aceptada o cumplida. Pero no en el sentido de una argucia para no cumplir, sino casualmente para poder honrar siempre tu palabra. Y eso es lo que debemos buscar nosotros, porque nuestro Padre es veraz y cumple su palabra. Así es como empezaron los juramentos. Y en un juramento, en esa época, se invocaba al nombre del Señor. Y cuando se juraba por Dios, lo que se estaba diciendo es, Dios es testigo, Dios es garante. Y si en caso no cumplo, que Él traiga un castigo sobre mí. Eso era jurar, y es jurar. ¿Ok? Pero ese es el caso porque se necesitaba creer en las personas. O sea, eso habla mal de los seres humanos en general y puede hablar mal de nosotros, porque quiere decir que se necesita algo muy elevado en nuestra expresión como un juramento para que nos puedan creer, ¿no? Así que tengamos cuidado. Yo me acuerdo también que en algunas circunstancias, cuando mi amada esposa, que no está acá, aunque va a estar grabado, le decía a mis hijos, no voy a decir cuál, para que no se sientan aludidos, tal vez a los 3 y a los 4 con Carmencita después, donde se le diga algo así como que, ¿qué? ¿No vas a cumplir? Entonces tu palabra no tiene valor. Y ella le decía a mi esposa, no te toco el tema más. Y eso es para decirle a mis hijos como que ya no hay, o sea, ya no tiene valor mi palabra. Y eso bastaba para que ellos digan, lo voy a cumplir. Interesante. ¿Puede alguien a nosotros en su momento demandarnos el cumplimiento de nuestra palabra? Y lo vamos a cumplir. Realmente nos va a remecer y decir, wow, acá hay mucho en juego. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. La distorsión humana como primer punto que quiero resaltar. Y vamos al texto, vamos a leer por favor el verso, vamos a leer el verso 33 del capítulo 5. La distorsión humana. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? El Señor Jesús, tomando los ejemplos en los cuales, más bien, los líderes de esa época, los fariseos, los rabinos, los escribas, habían torcido la palabra de Dios, Él usa algunos ejemplos. Y este es el tercer ejemplo que da en el Sermón del Monte. En el capítulo 5, 33 dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Acá el Señor Jesús no hace una cita exacta de la ley que registró Moisés, sino es una alusión a varios textos donde Moisés registró el énfasis de Dios en asunto de comprometer nuestra palabra bajo un juramento. Y dice el Éxodo 27, como uno de los versos de los cuales se resumió esta expresión, y dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Levítico 19:12 dice, si no jurarán, y no jurarán en falso, le dice a su pueblo, por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Número 32 dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse
una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y en Deuteronomio 23, voy a buscarlo acá, en Deuteronomio 23, verso del 21 al 33, dice lo siguiente, 23, del 21 al 23, lo leo, dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Los asuntos que se llevaban delante del Señor como testigo eran de mucho peso y eran relevantes, eran más que una ley escrita, era Dios mismo quien iba a hacer cumplir esa promesa llevada bajo juramento. Y los rabinos judíos habían creado un sistema legalista complejo que hasta el día de hoy, en lo que podría llamarse el Código Civil Judío, la Mishnah, hay un capítulo para el juramento y sus detalles para ver cuándo estaban obligados a cumplirlo y cuándo no estaban obligados a cumplirlo. O sea, en lugar de entender el corazón de lo que significaba un juramento, que era de que la palabra tenía que tener peso de un ciudadano judío. Tenía que tener, y cuando juraban, como bien dice todos los textos que hemos leído, estaban poniendo a Dios como testigo y estaban como que reafirmando por la persona del Señor. No es al revés, que solo lo que juro con el nombre de Dios estaba confirmado y lo demás iba a ver cómo me escapaba del caso. Le voy a leer un solo ejemplo. Pueden investigar, es interesantísimo. Pero miren esto, y lo vamos a ver en los versículos después, cómo el Señor Jesús le hace mención a lo mismo. Pero miren lo que dice la Mishnah, dice uno: si jura por Jerusalén, no está atado a cumplirlo. Pues está jurando por el objeto, que era la ciudad. Pero si jura hacia Jerusalén, sí está atado a cumplirlo. Nosotros, tal vez occidentales del siglo XXI, no notamos la diferencia. Pero los judíos sabían. Jurar por Jerusalén era el objeto físico. Hacia Jerusalén era la migración que hacían ellos siempre para ir a adorar a Dios. Tanto así que si ustedes ven cuando el Señor Jesús habla y dice que su mirada estaba hacia Jerusalén para cumplir la misión de salvarnos, de redimirnos, de ir a la cruz. Y todos los judíos entienden lo que es ir hacia Jerusalén. Tanto así que ellos cuando van a orar ven de que las sinagogas tengan esa dirección hacia Jerusalén, porque ahí es donde está mi corazón, porque tiene que ver con el Señor. Entonces estaban comprometiendo en ese juramento a Dios y en el otro no, era la tierra física. Miren que si estos eran astutos, son astutos porque hasta ahora está vigente. ¿Ok? Muy bien, pero eso refleja solamente el corazón nuestro, de todos los hombres, que queremos ver qué nos obliga y qué no, a qué estoy comprometido y qué no. Eso era lo que estaba en detalle ahí. Y al final termina siendo una fórmula para no cumplir, para no honrar la promesa. ¿Ok? El propósito de los juramentos, como Dios lo estipuló, era con el fin de evitar los conflictos, evitar las disputas y dar tranquilidad a aquellos que iban a dar su palabra y a aquellos que lo recibían. De tal manera que quedaba como un acuerdo sellado bajo, digamos, bajo el respaldo de Dios o el castigo de Dios si no se cumplía. Miren lo importante que es. O sea, tenía el peso de la palabra empeñada, estaba ratificada por Dios mismo. Cuando en realidad, si nosotros entendemos, como el Señor Jesús va a explicar más adelante, todas nuestras expresiones deben reflejar nuestro corazón. Y si nuestro corazón está buscando agradar al Señor, no necesitaríamos jurar. Nunca.
Muy bien, pero esto no queda ahí. Abraham, en Génesis 24, del 1 al 4, hizo jurar a su siervo, al mayor de sus siervos que él tenía, a su esclavo. Le hizo jurar algo, que él no iba a dejar que su hijo Isaac se case con ninguna de las hijas de los cananeos, sino que iba a ir a hacer una misión, iba a ir a la casa de su familia donde él había venido para buscar esposa para Isaac, su hijo. Y le dice, júramelo. Le pide que le jure para que vaya a buscar esposa para su hijo. Y como le jura, entonces Abraham está tranquilo. Mire, ok, también David, en el Salmo 132, del 1 al 5, jura diciendo de que él iba a buscar dónde iba a haber un lugar específico donde se pueda poner el tabernáculo y hay un sitio de adoración para el Señor. Y él dice, yo juro que voy a hacer eso. Tanto así fue su propósito y que lo cumplió, que él empezó a traer los materiales. Y Dios le tuvo que decir, David, yo sé que ha propuesto eso en tu corazón. Qué hermoso, ¿no? Tal vez el Señor de alguna manera nosotros digamos, Señor, voy a hacer esto. Y cuando el Señor tiene otra voluntad, diga, pero yo sé el peso que tiene tu palabra. Así que vengo a decirte que por ahí no, mi voluntad es esta. Y le dice, mira, sé que tienes eso en tu corazón para levantarme un templo para mí, tabernáculo. Pero le dice, tú has derramado sangre. Así que te voy a permitir que proveas los materiales. Lo va a hacer tu hijo. Y David empezó a buscar todos los materiales con tal denuedo, con tal esfuerzo, porque él quería agradar al Señor. Ese es el corazón que el Señor quiere de nosotros, que hagamos todo lo necesario, todo lo que esté en nuestras manos para agradar al Señor. Que realmente el Señor un día te pueda decir a ti o a mí, ¿saben qué? Yo sé con quién estoy hablando, porque tú tienes un corazón pegado al mío y sé que busca mi honra. Y eso es lo que distinguía a David, porque David vimos la semana pasada cómo cayó en adulterio. Así que hermanos, nosotros tenemos a veces problemas complejos que no quiero justificar, sino que todos son tal vez pecados, pero ¿cómo está nuestro corazón? Que Dios nos libre realmente, como muchas veces ocurre, las personas que cuestionan la voluntad de Dios o su palabra, poniéndole en entredicho. Que sepamos, sí, que Dios es veraz y que nosotros muchas veces fallamos. Pero qué hermoso cuando el Señor sabía, porque ese es el mismo corazón de David, cuando se enfrentó a Goliat y decía que no hay nadie que se enfrente a este que viene a ofender el nombre del Dios Altísimo. Yo iré, porque acá está en juego el nombre del Señor. Eso es lo que debe movernos al fin de cuentas en todo lo que hagamos. Pero ¿saben qué? Hay algo que ocurre también cuando el Señor en Génesis, ustedes saben que Dios juró, y hay que ir a buscarlo en Génesis 22. Realmente, hermanos, esto quebró mi corazón y espero que hoy no, solo para no trabarme. Pero realmente es impresionante. Génesis 22, versos del 15 al 18. ¿Qué había pasado antes de esta afirmación, de este juramento que va a hacer el Señor? Lo que había pasado es que él había pedido a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Porque el Señor le había dicho, le había dado una promesa, le había dicho, de tu hijo voy a darte una descendencia que van a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero el corazón de Abraham parece, porque dice textualmente, pero fue sometido a una prueba de parte de Dios. Le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Y saben qué dice en Hebreos, cuando habla acerca de la fe? Que Abraham confiaba en Dios de tal manera que él dice, yo lo voy a matar, lo voy a sacrificar, pero yo sé que el Señor puede, si él ha dicho que de este hijo va a haber una descendencia, él lo va a cumplir. Y voy a sacrificarlo y él verá cómo va a levantar una descendencia, porque dice que él creía que podía resucitarlo si era necesario de la ceniza levantarlo, imagínense.
¿Qué tal confianza la de Abraham? Y nosotros podemos decir, wow, realmente Abraham tenía por eso es el padre de la fe, ¿no? Wow, ¿cuándo llegará eso? Y nosotros nos vemos tan pequeños al lado de Abraham. Pero ¿saben qué? El Señor no nos ha pedido que sigamos a Abraham. Nos ha pedido que le sigamos a él. Y van a ver que aún, digamos, en esa posición de ser el padre de la fe, como Dios mismo lo afirma, vamos a ver que el Señor jura a Abraham. Y vamos a leer Génesis 22, del 15 al 18, que dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, de estar dispuesto a sacrificar a Isaac, y no has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Imagínense. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿Cómo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? ¿A través de quién? ¿Quién es descendiente de Abraham? ¿Quién? Jesús. El Señor Jesús es descendiente de Abraham. Y en este momento, que él no le niega a Isaac, Dios, como dice en Hebreos, y vamos a ir a Hebreos 6, miren, es muy importante este pasaje, porque es muy importante que entendamos que el Señor es tan bueno y tan amoroso, que Él sabía que inclusive el padre de la fe, un día podría flaquear en los devenires de la vida. Por eso les digo que es bueno Abraham como ejemplo, el padre de la fe, pero nosotros debemos seguir al Señor únicamente. 6, 13 al 17 de Hebreos 6 dice lo siguiente, Hebreos 6 del 13 al 17, explica lo que pasó en esa circunstancia en que Dios jura. Y miren lo que dice, Hebreos 6 del 13 al 17, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, todo juramento es una promesa. Y cuando prometemos es como si estuviésemos jurando. Y dice, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo. En primer lugar, este versículo basta para saber de que Dios es el creador de todo. Él no tenía por qué jurar para que garantice que si no cumple algo le tendría que pasar a Dios por no cumplirlo. Imagínense. Y el Señor agarra y dice, no pudiendo juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, porque había que esperar, hermanos. Después de esta promesa tenía que haber paciencia. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, como le dije. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Imagínense, el Señor que no necesita jurar por nada, porque Él es. Cuando se le presenta, yo soy, le dijo a Moisés. Él no tiene algo que lo explique. Él es todo y en todos. Pero ¿qué pasó? Aquí el Señor decide jurar porque quiere que Abraham desarrolle esa paciencia de saber esperar que su promesa se va a cumplir. Y yo me hago una pregunta y te hago una pregunta. En primer lugar, ¿te conmueve, hermanos, el amor de Dios por Abraham y por nosotros? Que Él mismo estuvo dispuesto a jurar para decirle, yo voy a cumplir. Tú, Abraham, tal vez no entiendes lo que está en juego. Pero como tú necesitas una garantía por tu debilidad, porque no terminas de entender delante de quién estás,
yo me voy a rebajar a la condición de un hombre y voy a jurar para que sepas que voy a cumplir mi promesa. El padre de la fe tal vez un día iba a flaquear y Dios en su misericordia por él y por nosotros le dice: lo que te voy a prometer va a ser que tu descendencia será grande. Hasta ahí ya era bastante, pero que de tu descendencia va a venir el Redentor de todo el mundo. En esa promesa que estaba respaldada por Dios mismo, estaba allí encapsulada la promesa de un Salvador para ti y para mí. Y yo cuando entendí esto, hermano, yo dije: cuánto amor del Señor. ¿Cuántas veces nosotros dudamos, prometemos algo al Señor y no lo cumplimos? Prometemos a alguien, a nuestra esposa, a nuestra esposa, a nuestro hijo para con nosotros. Esto voy a hacer y no lo cumplimos. Y Dios en su misericordia dice: yo te amo tanto que, y realmente en tu cabecita no entra esto, que yo me voy a rebajar a ti de tal manera que voy a jurar para que me entiendas que este es un acuerdo que yo voy a cumplir. Ese es el amor del Señor. Y dice: ¿y ahora por quién juro? Por mí mismo. En otras palabras, que yo mismo deje de ser si no cumplo esto. ¿Qué tal muestra de amor del Señor? Muy bien. Entonces vemos aquí, sin duda alguna, de que aquellos que realmente no hemos entendido el Evangelio es que no hemos entendido el amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios, y amigos, aquellos que tal vez están acá o también van a poder ver este video, estamos registrando este mensaje, podamos entender que el Señor Jesús vino para cumplir esta promesa de que el hombre estaba perdido en sus pecados, en sus delitos. No hay justo ni aun uno, dice Romanos. Y cuando todos nos desviamos y la paga del pecado de la muerte, dice Romanos 3:23. Pero el Señor de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, para que en todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así Él redime al hombre, aquel que deposita su fe en el Señor, se arrepiente de su pecado y dice: yo quiero esa salvación. Y el Señor hace ese intercambio, como siempre les digo, donde nosotros llevamos la lista de nuestros pecados que nos acusan y nos da la justicia del Señor Jesús, y la paga del pecado nuestro fue la muerte del Señor Jesús, y se hace este intercambio, su muerte para podernos justificar, su muerte en lugar nuestra, y nosotros nos vestimos de justicia delante de Dios y de santidad delante de Dios. Esa es la obra maravillosa que fue prometida desde el Génesis, después de la caída del hombre, pero es confirmada bajo juramento a Abraham. Esa es la realidad. Así pesan las promesas del Señor. Solamente, por cuestión de tiempo, voy a hacer mención a un pasaje en Mateo 26, del 69 al 75, lo pueden leer después. Se da el caso en el cual uno de los discípulos del Señor Jesús, Pedro estaba decidido a todo. Y cuando alguien: ustedes me van a negar, yo te voy a negar, Señor Jesús, jamás te voy a negar. Y le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y cuando el Señor está ahí, colgado, lo empiezan a reconocer, dicen: tú eres uno de los nazarenos, tú has estado con él. Yo no. En nuestro término ahora diríamos: tú estás loca, le dijo a la... Más allá le voy a decir a otro: tú has estado. Y dice: yo no soy de ellos, soy seguidor de Jesús. Tenía miedo. Hasta ahí duró su promesa, que yo nunca te voy a negar. Dice: no. Dice que juró. O sea, en otras palabras, juró por Dios. Y pasó otra vez y le dijeron: en tu hablar te delata, porque tú eres de esa zona, o sea, por tu dejo, en otras palabras. Y él vuelve a negar. Y dice que ya no solamente lo niega ni jura, sino que maldice. O sea, se ganó todas las fichas de la lotería para que cayera, digamos, un rayo del cielo y lo parta. Tremendo, ¿no? Pero podemos leer en Juan
también para que lo tengan ahí en Juan 21 del 15 al 17, cómo es el corazón del Señor. El Señor después de resucitar va y busca a Juan. Busca a Pedro. En Juan 21 narra esto. Y empieza a restaurar a Pedro y le dice, ¿me amas? Él dice, sí, Señor. Y lo dice 3 veces. Como para cada vez que me has negado, yo quiero ahora que tú te limpies delante de mí. Y en otra palabra le dice, qué bueno, ahora tu promesa de no negarme, te la limpio una vez. Eso que juraste y que iba a traer juicio de Dios sobre ti, te lo limpio, también lo llevaba en la cruz. Y eso que maldijiste, mi nombre, y todo lo que te sigan, también yo te lo he perdonado en la cruz. He pagado por ese pecado también. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros no hemos cumplido nuestra palabra? ¿Cuántas veces no hemos honrado? ¿O cuántas veces no lo han honrado para con nosotros también? Pues te digo que si nosotros, en primera persona, o si ha sido en contra nuestra también, existe la cruz de Cristo para limpiar ese pecado. Yo creo que alguien no se atreve tanto como Pedro, pero si fuese el caso, tal vez en persecución, que nosotros mismos o enseñemos a nuestros hijos, un día el pueblo de Dios es perseguido, sepamos que podemos, cuando fallemos al Señor, tener consuelo en el Señor, porque esa es la triste realidad de todos nosotros los seres humanos, que la verdad no siempre está en nuestra boca y no cumplimos nuestras promesas. Regresamos como segundo punto, y hemos visto en el primer punto la distorsión humana, ahora vamos a ver la verdad divina, y vamos a leer Mateo 5, del 34 al 37, que en buen aspecto se explica solo el pasaje, porque miren lo que dice el Señor Jesús. Pero yo digo, dice el Señor Jesús, yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, juraban por el cielo, pero no por el Dios del cielo, le dice, es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Dice, no voy a jurar por Dios, pero sí por la tierra, y así convenzo a otros. Dice, ni por Jerusalén. ¿Han visto lo que dijo? Por Jerusalén. Y no decían hacia Jerusalén, porque ahí sí lo comprometía. Dicen por Jerusalén, y dice, porque es la ciudad del gran rey. Es la ciudad del gran rey. Ni jurará, 36, ni jurará por tu cabeza, porque no puede ser blanco, negro, ni un solo cabello. O sea, ni siquiera puedes jurar por tu cabeza, porque tú no tienes control sobre lo que te va a pasar. Por eso, hermanos, nosotros siempre, y lo hago y les animo a hacerlo, a que usen la frase, Dios mediante. Dios mediante, mañana haré tal cosa. Porque el día de hoy es el que tengo. Hasta este minuto me ha dado el Señor. Pero si tengo 1 hora más de vida y hay un mañana, es por la gracia y misericordia del Señor. Y dice, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Eso es lo que dice el Señor. Y esa es la verdad divina, donde nos deja el Señor Jesús, descoloca automáticamente a todos los rabinos, a los escribas, a los fariseos. Porque no es que se pone a ver, por esto sí, por esto no. Bajo esta fórmula estás obligado. Bajo este otro término no. Que en realidad era una argucia para mentir y para no cumplir tu promesa. Él agarra y dice, todo lo que salga de tu boca al final hace referencia a Dios. Y si Dios es Dios, tiene los ojos de Dios sobre ti y Él te va a reclamar. Por eso no seas ligero en prometer, no seas ligero en hablar. Los rabinos, fariseos y escribas se limitaban a juramentos sinceros solo cuando se hacían a Dios o en su nombre. Así se torció el propósito del juramento, porque de esa manera buscaban de qué manera no estar obligados, no estar atados y así faltar a su palabra. Muchos hacían juramento, por ejemplo, por Jerusalén, para impresionar, que se destruya Jerusalén. Oh, este va a cumplir su palabra. Y en realidad estaba viendo cómo hacer para no cumplirla. Qué triste, ¿no? Ese es el corazón humano en general y el nuestro tiene esa tendencia también. Querían impresionar, pero no querían aceptar. Pero el Señor le dice, yo les digo, no juren de ninguna manera. Porque ustedes, en otras palabras, no saben jurar
sin ofender a Dios. Mejor no jures, le dice. Porque cuando juras, estás revelando tu corazón. Estás viendo cómo haces, para qué cumplir y qué no cumplir. En otras palabras, estás tomando el juramento en vano. El Señor mismo juró, entonces no es pecado. El Señor dejó orden sobre el juramento, es cierto. Pero lo que está hablando acá es qué es lo que está en nuestro corazón. Y cómo es que debemos entender el juramento. Y el Señor va a la raíz, como vamos a ver. Aquí está condenando el Señor Jesús ese juramento ligero, ese juramento pecaminoso, inadecuado y a veces hipócrita, porque yo te pongo mi mejor cara de que lo voy a cumplir, pero es como que dicen que aquellos están diciendo eso y por atrás están torciendo los dedos, ¿no? ¿Qué significa eso? Mentira, mentira, ¿no? Estoy diciendo algo que no voy a cumplir. Ese es el corazón. Pero el Señor dice en el verso 37, antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, cuando es no. Y punto. En otras palabras, dice que la forma no es lo importante. Los términos no es importante. En las promesas, en los juramentos, en los compromisos. Lo más importante es cómo está nuestro corazón respecto a lo que sale de nuestra boca. Y él dice, di sí o no. Si quieres que se haga o vas a cumplirlo, dile que sí. Y si no, di que no. Punto. Está diciendo el Señor. No jures, porque ustedes se ponen a jurar. Miren lo que han hecho con el juramento, que por misericordia y amor Dios le dio para que ustedes no anden disputando, porque su palabra no tenía valor. Tenían dos que se enfrentaban, hasta acá va a ser tu cerco, hasta dos vecinos, hasta acá el mío y hasta acá el tuyo. Ok, estamos de acuerdo. Y como su palabra no bastaba, Dios en su misericordia, para evitar la disputa, va, jura pues. Yo voy a ser testigo de que hasta ahí es el lindero. Era en realidad misericordia. Pero el Señor dice, mejor no jures porque estás trayendo juicio sobre ti. Di sí, si lo vas a cumplir, y di no, si no lo vas a cumplir. Punto. Y todavía dice el Señor, cuidado, dice la parte final del verso 37. No, di sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Y si vamos a Juan 8, vamos a leer este versículo, Juan 8, 44, podemos entender qué es lo que el Señor estaba queriendo decir. Y dice, ustedes, le dice a los fariseos, a los escribas, le dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino del principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y lo que está diciendo en Mateo, le está diciendo porque lo que es más de esto proviene del mal. Y en la versión Reina Valera usted puede decir proviene del maligno. Están dando a entender que nosotros estamos siendo tentados sistemáticamente, todos los días. Los que somos casados y le va a decir a nuestra esposa, cariño, realmente te amo, o cuenta con mi apoyo, tienes que hacerlo. Tienes que ser sincero. Y no, yo te apoyo. O la esposa, mi amor, acá te voy a estar esperando con tanta alegría, o nos encontramos en tal sitio. El esposo se va contento y dice, ya me lo saqué encima. No vuelvan, no hagan eso, hermanos. Todos estamos siendo tentados. Entregas el trabajo a tal hora y no cumple. Vas a hacer tal precio y no lo haces. Tal será la calidad y no lo haces. Hermano, yo sé que en este mundo es complicado. Hay estorbos. ¿Por qué? Porque la gente tapa la verdad. ¿Por qué? Porque la gente se engaña al hacer los negocios y la promesa. ¿Por qué? Porque la gente falsifica. Te dice esto va a ser y no es. ¿Por qué? Porque se ocultan las responsabilidades. ¿Por qué? Porque se promete y no se cumple. ¿Por qué? Porque se inventan excusas. He hecho todo lo posible para llegar. En realidad salió tarde, no le importaba. Es mentira.
Se traiciona la confianza con mucha facilidad. Y eso es terrible. Sí, en ese mundo vivimos. Yo no sé, tal vez tú alguna vez has querido vender algo. Pero yo siempre digo, los creyentes, bueno, disculpa que tome el ejemplo, yo digo, parezco un vendedor que no quiere vender. ¿Cómo es eso? Me vas a dar 5 contenedores, puedes tú fabricar y yo cierro ahora ese precio. No, me puedo comprometer con 2. No, pero acéptamelo y te lo firmo. ¿Qué hacen normalmente? Firmado y después dicen, ¿saben qué? Pude con 2 nada más. Ya aseguró la venta. No hagas eso. Por eso te digo, parezco un vendedor que no quiere vender. Pero tú dime si vas a poder. Te voy diciendo de ya que no. ¿Pero qué? ¿No quieres venderme? Sí, pero no tengo. Y ya me comprometí con otro. Y no te voy a poder dar eso. Si tú me dices, te voy a cumplir en un mes. Pero un mes no. Y otro dice, dile, ya le inventas algo y ya le cargas el otro mes. No. Y saben que la gente con el tiempo dice, este no me ha querido vender, dice, porque son así los tales. Hasta en un momento se da cuenta y dice, no, es que este quiere cumplir, entonces yo quiero comprarle a él. Obviamente con buenos negociantes agarran y vienen y te dicen, al mismo precio del otro que no cumple, quieren sacártelo a ti. Ya tú verás si le vendes o no. Pero a veces lo vende y a veces no, dependiendo, ¿no? Mi necesidad. Pero es la verdad. Entonces también hay que buscar esa contraparte hasta donde se pueda. Pero este es el mundo real. Entonces tenemos que ir delante del Señor primero para poder saber, Señor, este día te lo encomiendo a ti. En mi trabajo, en mi relación con mis hijos, con mi esposa, con las cosas que me voy a enfrentar, porque ando en terreno minado. Y lo que salga de mi boca tiene que honrarte a ti. Esa es la realidad. Así es, entonces podemos ir concluyendo. Cuando juramos, damos votos o prometemos. Es lo mismo. Estamos jurando por Dios, sin importar el asunto, las expresiones que digamos. Siempre está Dios involucrado en nosotros. Ninguna promesa o nuestras palabras son livianas o de poco valor por los términos que usamos. Esta enseñanza práctica que hace el Señor, cómo deben prometer, jurar o ser responsables, fue de tal importancia en el primer siglo que puedo usar 2 ejemplos. Uno que es bien conocido. Cuando Ananías y Zafira van y afirman, ¿has vendido en tanto la heredad? Sí, en tanto, en 100. Lo habían vendido en 200. Aquí está todo el dinero, sí. Le dicen, ¿quién te dijo? Si estaba en era tu heredad. O sea, en otra palabra, ni lo había ganado, lo había recibido. En otra palabra, Dios te lo había dado. Tú no habías trabajado nada. Lo recibiste y encima ya estaba en tu poder. El Señor no te lo estaba pidiendo, pero quisiste quedar bien. Pues que es hipócritamente, porque era una mentira. Dice, lo he vendido en 100 y lo había vendido en 200. Dice, acá está todo el dinero para que digan, tal vez quería dar la mitad, doy la mitad. Quiere darle el 1%, al 1%. No quiere dar nada, no de nada. Pero si dice que das todo, pues ¿qué debes dar? Todo. Así debe pesar nuestra palabra. ¿Y qué pasó? El Señor está cuidando la santidad de su iglesia, naciente, la iglesia cristiana. Y en ese día murieron. Porque cuando nosotros decimos algo, estamos delante del Señor. Y el Señor puede decretar juicio en ese instante. Por eso, hermanos, nuestro sí debe ser sí o no. Aún eso debe ser considerado delante del Señor. Y tan importante fue la enseñanza que Santiago 5:12 dice lo siguiente, miren, lo repite, le dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ante bien sea el sí de ustedes sí, y su no, no, porque para que no caigan bajo juicio. O sea, esto era algo que estaban acostumbrados a practicar. Y yo le digo ahora a ustedes, ¿a qué está acostumbrada nuestra generación, nuestra sociedad? A mentir, a ofrecer lo que no va a cumplir. ¿Y nosotros creen que no vamos a ser tentados todos los días a ello?
Me imagino que tal vez al terminar el día tú te presentas delante del Señor y le dices, Señor, perdóname por este pecado. Ahora yo no sé si tal vez vas a tener mucho tiempo, no te va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que has hecho en el día. Porque hermanos, a esto estamos tentados todos. Es muy cotidiano. Por eso hay que estar muy alertas. Y por eso les animo siempre a leer la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para que tu mentalidad sea bíblica. Y a la hora de razonar, el Espíritu Santo te haga entender si lo que va a salir de tu boca está en relación a la palabra de Dios. Y no traigas juicio sobre ti. Porque el Señor no va a dejar por inocente al culpable. También sabemos que el juramento existe por la falta de verdad, de veracidad humana. La palabra humana y la nuestra a veces es tan liviana como una pluma y como una pluma pequeña. Imaginen lo que le pasó a Pedro. Imaginen el amor de Dios al Padre de la fe, que también iba a estar tentado como Abraham ahí. Así que nosotros tenemos que ser de tal manera de que nuestras palabras pesen. Que nuestra palabra sea conocida por todo lo que nos rodea. ¿Y sabe dónde se comienza? En tu casa. ¿Sabe dónde está? En tu trabajo. ¿Sabe dónde está? Acá en la iglesia. ¿Sabe dónde está? Con tus amigos. ¿Sabe dónde está? En todo el día. Yo no sé si ahora muchos van a ser medio mudos. Porque van a cuidar sus palabras. Pero si te quedas medio mudo, quiere decir que la mitad decía mentira. Y no puede ser, hermano. Espero que retomen el habla para la siguiente semana. Le bromeo un poco, pero realmente esto es muy serio. Porque el Señor te está diciendo, yo quiero que seas como yo. Y yo te amo tanto que he jurado que voy a cumplir mi promesa. Y si yo te he jurado de que si tú vives delante de mí y ya literalmente de rodillas te comprometes a vivir delante de mí, yo me voy a encargar de ti. Y yo lo he prometido por mí mismo. Si se lo prometí a Abraham, te lo estoy prometiendo a ti hoy día. Y cumplí mi promesa de enviar al Salvador para redimirte. ¿Quieres tú entregarme realmente tu vida para que yo la forme, la guíe y deje un legado que honre mi nombre? Eso es lo que nos está pidiendo el Señor a través de esto. Y le dice, déjate de fórmulas. Yo quiero que te pongas delante de mí y vamos a hacer un acuerdo. Yo, como le decía a un joven, algo que hice yo, una hoja en blanco, tenía 17 años. Y hubo un joven que era un hijo de un pastor, yo estaba leyendo un libro, vivía ahí en el segundo. No, ya había pasado un poquito más, seguro, porque ya estaba en el segundo piso en casa. Y me acuerdo que estaba leyendo un libro, y el autor era un hijo de un pastor. Y cuando él era joven, dice que ya era un chico inquieto, movido, qué sé yo, uno así medio alegre, medio informal, para decirlo de alguna manera. Pero dice, ya es tiempo de ir a la universidad. Y yo soy hijo del pastor acá, entonces se acercó ahí en la iglesia, en el altar, y no había nadie. Y trajo una hoja en blanco. Imagínense, fue esta la hoja. Y empezó a escribir. Yo puedo ser misionero, pastor, maestro. Hizo una lista y le dijo, Señor, se puso de rodillas, yo voy a firmar acá que todo esto yo puedo hacer para ti y me entrego para todo esto. Y dice que vino a su mente una idea. Así, si esta es mi vida, Señor, todo esto puedo hacer yo para ti. Y le dijo, si esa es tu vida, fírmalo en blanco. Yo voy a escribir acá. Y el autor de ese libro dice que se puso a llorar y se quebró. Y agarró y dijo, ya. Después de llorar dijo, aceptó. Señor, tú vas a decir lo que voy a hacer. Y agarró un hoja en blanco y firmó. Y ahí estaba, siendo de bendición para muchos. Y yo dije, wow, yo todo joven así, como los jóvenes están acá, esto es fácil. Esto es papayita. Fui y traje mi hoja en blanco. Pero a hacerlo más solemne me pongo de rodillas acá. Y pongo mi hoja y voy a firmar. Y el Señor me hizo entrar en conciencia. ¿Esa es tu vida? Sí.
yo voy a hacer lo que quiera con tu vida, y si tú firmas, yo voy a decidir todo en tu vida. Y empecé también, yo parecía ese chico, ¿no? Más o menos me duró media hora, para ser corto, la Biblia se empezó a mojar de mis lágrimas, y la hoja se mojó de tal manera que ya no valía, hermano. Y tuve que ir a traer otra. Y al final pude firmar. Y definitivamente yo creo que eso el Señor está queriendo con nosotros. Que realmente creamos que Él se quiere encargar de nosotros. O sea, quiere decir que aquellos que me conocen más o menos, pero todos acá me conocen, pueden dar fe de la gracia de Dios en mi vida. Pero hermanos, el entregarle, saber delante de quién estamos, como Abraham, que le creyó a Dios y se fue de su parentela. Y estuvo dispuesto a creerle a Dios para estar dispuesto a sacrificar a Isaac. ¿Tú entregarías por el Señor? Y después, todavía después de haber hecho tremendo logro, el Señor le dice, traer al Salvador del mundo de tu descendencia. Va a tener que saber esperar. Y lamentablemente, después de este tremendo logro, estás dispuesto a sacrificar a Isaac. Sé que vas a tener paciencia. Y me voy a rebajar a ti para jurar a mí mismo de que lo voy a cumplir. Así que quien tomó la iniciativa no fue Abraham, fue el Señor. Nosotros igual. El Señor nos está invitando a decir, el Señor Jesús, a decir, olvídate de las fórmulas, que si juro, no juro, que si es así, no caigamos en eso. Si no estemos delante del Señor, decirle, Señor, yo quiero ser veraz como tú. Quiero que mi palabra pese como pesa la tuya y que tú la has cumplido para conmigo. Dios quiera que sea así, hermanos. Vamos a ser conscientes y vamos a orar. Y aquellos que vamos inclinando nuestra mente, y aquellos que vayamos tomando una decisión, ahí inclinando nuestra cabeza, cerrando nuestros ojos. Si realmente estamos decididos a que nuestra vida sea una vida de testimonio, de victoria, y dice que el mundo verá nuestras buenas obras y glorificará a Dios en los cielos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, pues el Señor Jesús no se amoldó a lo que esperaba su sociedad como una buena persona, sino, Señor, desnudó las intenciones torcidas del corazón de su época y ahora desnuda las nuestras, Señor. Y nos hace ver que nuestra palabra muchas veces es tan liviana al lado de la tuya. Y cuando nosotros creemos, Señor, que somos gente de gran compromiso, tal vez si lo ponemos, Señor, allí, sobre el fuego de las circunstancias, ahí nos tiemblan las piernas, Señor. Gracias, Padre, porque tú quieres hacer no solo una vez, sino durante toda nuestra vida. Con Abraham, de que podemos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque nosotros no tenemos el peso de nuestras palabras que como tiene la tuya. Pero tú nos llamas, Señor, a decir sí, vamos a cumplir, no, sí lo vamos a cumplir. Y así como, Señor, en una oportunidad, siendo yo jovencito, y muchas veces, Señor, ha sido ratificando de que estén dispuestos, yo y todos mis hermanos acá, Señor, estar dispuestos a que tú te encargues de nuestra actualidad y nuestro futuro. Tal vez vemos las cosas negras, Señor, tal vez en nuestro hogar, en el trabajo, en la salud, Señor, en los hijos, tal vez en la expectativa, Señor, con quién me casaré, tal vez la expectativa, Señor, qué será de mí en la vejez, tal vez, Señor, la expectativa de que, Señor, te he fallado, perdón. Pero, Señor, en todos los casos, Señor, tenemos que reconocer de que nuestra palabra no tiene el peso que debe tener delante de ti. Pero, Señor, tal como hiciste con Pedro, límpianos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, restáuranos. Y en esta mañana, Señor, sea la que sea nuestra circunstancia, nuestra necesidad, hasta donde nuestros ojos y nuestra pequeña mente puede ver. Te pedimos, Señor, que te encargues de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas levantando, Señor, una iglesia que sea como tú. Que nuestras familias, Señor, se te glorifique como tú quieres. Y que no estemos en las palabras, en las fórmulas, en el tú me dijiste. Sino, Señor, estemos siendo conscientes de nuestra realidad
y vayamos llevando a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hijo, a nuestro futuro, nuestra carrera, nuestro trabajo, todo delante de ti, Señor. Y que cada día nuestra vida sea sí para cumplirlo y no vamos a cumplirlo. Sé tú restaurando, Señor. Como Pedro restaura nuestro corazón, Señor, mis hermanos y todos aquellos, Señor, poder escuchar este mensaje. Te encargamos nuestra vida a ti, Señor, y gracias en Cristo Jesús. Amén.